Preocupa cuando leen la palabra de Dios y dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cuántos tienen oídos para oír? Amén, gloria a Dios, gloria al Señor. Y bueno, comenzamos el mes de julio. Y el mes de julio nuestros pastores lo han, pues el Señor les ha puesto en el corazón que sea llamado el mes ¿de qué? ¿Se acuerda? Del evangelismo. Y entonces, pensando en eso, alguna vez estuvimos hablando aquí en este lugar de que las buenas noticias, o sea el evangelio, requiere de malas noticias, que no se puede hablar de buenas noticias si antes no se habla de malas noticias. ¿Cuántos se acuerdan que hablamos alguna vez de eso? Y que dijimos que pues para una persona no son buenas noticias saber que no tiene, por ejemplo, una enfermedad terminal, porque pues normalmente pues estamos bien, ¿cierto? Pero si tiene una enfermedad terminal y después viene y le dicen: oiga, no, ya se curó, pues esas son buenas noticias, ¿cierto? Para conocer buenas noticias necesitamos saber malas noticias. Y pensando un poquito en eso, me puse a pensar en el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento. Porque nosotros lo que queremos con el evangelismo, lo que nosotros esperamos es que las personas tengan un encuentro con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo fue el primero que comenzó a hablar acerca de un nuevo nacimiento. Y entonces me puse a pensar un nuevo nacimiento y se me vino a la cabeza pues un parto. Por eso la predicación en esta noche se llama parto. Parto. Y el tema es la crisis del nacido de nuevo. Yo no sé si a usted le pasó, mi hermano, aquellos que por la misericordia del Señor hemos tenido un encuentro con Cristo, y cuando tuvimos ese encuentro hubo una crisis. ¿Sí le pasó? Hubo una crisis. A mí me pasó. A mí me pasó. Y yo creo que es importante que haya una crisis cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, porque esa crisis tiene que marcar un cambio. Esa crisis tiene que marcar una diferencia. No puede ser que el que viene con un estilo de vida y tiene un encuentro con el Señor Jesús después siga igual. Entonces no hubo crisis, entonces no hubo cambio. Necesitamos una crisis. Y yo creo que alguien se puso a pensar por ahí en una noche y dijo: oiga, ¿quién será ese tal Jesús? Yo quiero saber quién es ese Jesús. Y se fue una noche a buscar a Jesús. Y fue y lo buscó por allá donde estaba y golpeó por allá de noche para que nadie lo viera. Y entró y se encontró con el Señor Jesús lo recibe y empiezan a tener una conversación, una de las conversaciones más impresionantes que usted va a encontrar en la Biblia. Y este hombre, de pronto, allá de escondidas para que nadie lo viera, empieza echándole un poquito de flores al Señor. Yo me acuerdo cuando yo le echaba flores al Señor, cuando yo le hablaba bonito para recibir favores. Y entonces este llega y le dice: Señor, maestro, le dice, yo sé, nosotros sabemos que nadie puede venir de parte de Dios si no hace las señales que tú haces. Sí, empezó a decirle: oye, tú haces grandes señales, tú eres un maestro, tú esto, tú aquello. Empezó así. Y el Señor Jesús cogió y ¡tin!, le corrió el butaco y ¡pa!, de una. Y le dijo una de las frases más tremendas que usted va a encontrar en la palabra de Dios. Juan capítulo 3 versículo 3. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué pasa? No puede ver el reino de Dios. Ahí hay un condicional, mi hermano. Vamos a leerlo otra vez. El Señor Jesucristo le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino ¿de qué? De Dios. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos, Dios, que hables a nuestro corazón, que tú seas exaltado, Señor, por sobre todas las cosas. Señor, no queremos mentirte, no queremos engañarte, no queremos, Señor,
aparentar delante de ti, Dios. Nos exponemos ante tu luz admirable, ante tu presencia, la presencia del Espíritu Santo aquí en medio nuestro, el cual nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, el cual nos examina y lo más profundo de nuestro ser, y sabe, Señor, cuáles son nuestras debilidades, y sabe cuáles son nuestras limitaciones, y sabes, Señor, cuáles son nuestras fallas, y sabes también, Señor, qué es lo que necesitamos en esta noche. Háblanos, Señor, háblanos por tu bendita palabra y transforma, Señor, la condición en la que hemos venido, Señor. Danos aliento de vida, Señor. Danos aliento de vida y que podamos ser transformados por el poder de tu palabra, por el poder del Espíritu Santo, por el poder del nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre que se nombra. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Dígale a su hermano: hermano, hoy no vino la chencha. Dígale eso: hoy no vino la chencha. Ya saben quién es la chencha, ¿cierto? Ah, bueno. Hoy no vino la chencha, hermano. El mensaje no es para ella, es para nosotros que estamos aquí. Amén. Listo. Y entonces le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, que así se llamaba este sacerdote, ¿cierto? Este fariseo. Le dice que hay una condición para poder ver el reino de Dios. ¿Y cuál es? Nacer de nuevo. Y entonces empiezan a tener una conversación acerca de un parto, pero no de un parto físico, sino de un parto espiritual. Y yo, la verdad, no soy obstetra. Yo de eso no sé nada. Y creo que si estuviera en un parto me desmayaría. Pero sí me imagino cómo debe ser eso, y debe ser algo muy tremendo. Sé que mis hijas estuvieron 9 meses, bueno, Isabela menos, en el vientre de su mamita, y que ahí estaban muy cómodas, y que un momento tuvieron que salir de ahí, y esa comodidad se acabó, y salieron a la vida, a un nuevo despertar. Y eso es tremendo, eso me puso a pensar mucho. Así que quiero que en esta noche podamos identificar esos cambios críticos que se pueden generar cuando hay un nuevo nacimiento, y que estemos dispuestos a que esos cambios sean cada vez más evidentes en nosotros. Si usted ha visto cambio en su vida, va por buen camino, mi hermano. No desmaye, siga adelante. Pero esos cambios tienen que ser cada vez más y más evidentes. Porque si un bebecito se queda bebecito, algo mal está pasando, ¿cierto? Algo malo está ocurriendo y toca llevarlo al médico. Pero los cambios, si se van dando, entonces eso es natural. Y lo mismo pasa en el espíritu. Si hemos nacido de nuevo, tienen que generarse cambios en nuestras vidas, sea lento, sea rápido, cada quien tiene su proceso, pero tienen que irse dando esos cambios. Así que no tema a los cambios, pero mi hermano, van a haber cambios, va a haber una crisis de cambio. El parto físico es una crisis, ¿cierto? Hay un cambio de estado. Hay un cambio de estado. Estaba el bebecito dentro y ahora ya está por fuera. Hay un cambio de condiciones. Estaba dentro de una placenta con un líquido y algo así, ¿cierto? Pero después ya sale y empieza a respirar de una manera distinta. Hay un cambio ahí. Se generan cambios de ambientes. De pronto adentro estaba más calientito y entonces ahora toca buscarle una colchita, un vestidito, algo distinto, ¿cierto? Porque hay un cambio de ambiente. Se tienen que generar esos cambios. Pues en el nacido de nuevo también se deben experimentar esos cambios, esas crisis internas que resulten en unos cambios que sean fundamentales. Y quiero hablarle específicamente en esta noche de tres cambios. El primer cambio, la primera crisis que vamos a tener cuando hemos nacido de nuevo en un parto espiritual, es el cambio de mente, el cambio de mentalidad. Por ahí nos dicen: ay, es que allá les lavan el cerebro. Pues hermano, sí, porque bien cochino que estaba, ¿no? Bien sucia esta mente y este corazón, necesitaban una limpieza total. Pues necesitamos un cambio de mente. Y dice Romanos
en el capítulo 12, versículo 2, uno de los versículos que más me gustan de la Biblia, dice que debemos cambiar en nuestra manera de pensar. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. O sea, cambien. ¿Por medio de qué? De la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ahí dice que tiene que haber una renovación de nuestro entendimiento. Y cuando usted va a ese versículo en el original, la palabra que utiliza ahí es metanoia. Y ya hemos hablado del metanoia, ¿cierto? ¿Qué significa? Cambio de mentalidad. Y si usted ha estado en las escuelas bíblicas y ha estado conmigo, hemos hablado que metanoia también se utiliza en el ejército. En el ejército se utilizaba esa palabra. El ejército romano la utilizaba. Yo nunca presté el servicio militar, pero sí he visto en películas que cuando van marchando para un lado les dicen media vuelta y empiezan a girar para el otro lado, ¿cierto? Y ellos saben una señal. Pues en la época les decían metanoia y ellos volteaban para el otro lado y empezaban a girar. Metanoia. Cambiaban de dirección, 180 grados. Era la palabra que se utilizaba. Un cambio de dirección, un cambio de mentalidad. Necesitamos un cambio de mentalidad y tiene que empezar a generarse en nosotros. Si hemos nacido de nuevo, si hay una crisis en nosotros, tiene que haber una crisis en nuestra mente, que nosotros podamos decir: porque ahora estoy pensando lo que estoy pensando, porque han cambiado esos pensamientos en cosas tan distintas, porque ese deseo ahora por buscar de Dios. Eso viene ¿de dónde? De nuestra mente. Eso proviene de nuestra mente, porque nuestra mente traduce los pensamientos ¿en qué? En acciones. Antes de poder accionarnos en algo, tuvimos que haberlo pensado. ¿Sí o no? No podemos haber hecho algo sin antes no haberlo pensado. Así que lo primero que viene es un pensamiento, y ese pensamiento se convierte en acciones. Y si usted empieza a ver en su vida que las acciones han ido cambiando, es porque su mente ha ido renovándose poco a poco, ha ido cambiando poco a poco. Tenemos que hacer un alto y pensar. Tenemos que estar incómodos y reconocer que algo en nosotros está mal y que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Por eso es que nosotros vamos a la palabra, y cuando la palabra de Dios nos habla y se dice: uy, sí, eso era para mí. Y si usted es sabio, pues va a agarrar esa palabra y va a empezar a caminar en esa palabra. Pero si usted es necio, le va a sacar el cuerpo a esa palabra y va a seguir haciendo lo que venía haciendo antes, y no va a cambiar ni su mente ni su accionar, porque nuestra mente determina las acciones. Y quiero que veamos estos tres cambios de los que vamos a hablar en esta noche a lo largo del pasaje del hijo pródigo. El hijo pródigo. ¿Cuántos conocen ese pasaje? Así que vamos a Lucas capítulo 15, que es donde está la parábola del hijo pródigo, que es uno de los pasajes también más hermosos que usted va a encontrar en la Biblia, y que yo digo es un pasaje que nos aplica a todos. No hay nadie que pueda decir: yo no soy el hijo pródigo. Todos los que hemos conocido al Señor fuimos alguna vez el hijo pródigo. Y dice ahí la palabra de Dios desde el versículo 11 del capítulo 15 de Lucas. También dijo, está hablando Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada de allí, desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? ¿Viviendo cómo? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a ¿qué? A faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. 17. Y volviendo en sí, diga conmigo, y volviendo en sí, dígalo, y volviendo en sí,
dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco de hambre? Vamos a dejarlo ahí. Mire, esos éramos usted y yo, malgastando la vida, viviendo perdidamente, con mucha comodidad de pronto, con mucha comodidad, pero perdidamente, hasta que un día nos empezó a faltar algo. Yo estoy seguro que si usted está en esta noche en este lugar, es porque alguna vez le hizo falta algo y no lo encontró hasta que conoció a Jesucristo. Y Jesucristo le dio no ese algo, como dice nuestro pastor, sino ese alguien que nos llena y nos satisface, porque había un vacío en nosotros. Pero para que eso ocurriera, el versículo 17 dice que tuvimos que volver en sí. ¿Sabe qué significa ese volver en sí? Cambio de mente, cambio de pensamiento. Volver en sí es sentarse y decir: qué bruto soy, qué bruto he sido. Toda mi vida lo tenía todo y me fui de la casa de mi padre. Pero gloria a Dios que un día volvimos en sí y un cambio de mente. Si hay un cambio de pensamientos, si hay un cambio de mentalidad en su vida, mi hermano, dele gloria a Dios. No se preocupe si de pronto esos pensamientos son medio locos y ahora estoy levantando las manos, ¿qué cosa es esto que me pasa? Hermano, no se preocupe por eso, es Dios que está obrando. Lo mismo pasa con todos aquellos que conocemos del Señor. Yo quiero contarle que cuando yo fui por primera vez a una iglesia cristiana, era a rajar, ¿sí? A hablar mal de todo ese lugar. Era como un seminario de 3 noches. Pues a la tercera noche yo ya estaba aplaudiendo. Creo que ya estaba hasta saltando. Tiene que haber un cambio de nuestra mente que nos lleva a las acciones, pero no solamente a cosas tan sencillas como levantar manos y saltar o eso. Cosas mucho más fundamentales y profundas en nosotros. Un cambio de mentalidad. Mire que este chico, este joven, después de que lo malgastó todo, volvió en sí. Volvió en sí. ¿Qué significa eso? Cambió su manera de pensar, reconoció su error. ¿Sabe qué requiere eso? De humildad. Bajarse del pedestal y decir: yo todo lo he hecho perfectamente mal. Y reconocer que necesitamos de Dios. Ese es el cambio de mentalidad. Eso es parte de esa crisis que empieza a generarse en nosotros. Pero el segundo cambio que surge en nuestra vida es un cambio de afectos. Un cambio de afectos. Eso lo aprendimos nosotros hace unos años. Nos hicieron mucha énfasis en el cambio de afectos. Cuando digo nos hicieron, hablo de mi familia. Y entendimos eso y nos pareció algo muy bonito. Saber que nuestros afectos tienen que cambiar. Nosotros no podemos seguir teniendo los mismos afectos que traíamos antes. De hecho, el Espíritu Santo es tan hermoso, tan maravilloso, que hay cosas que a uno le agradaban antes que ahora saben feo. Me pasó después con el trago. Sabe feo. O por ejemplo, yo que era bien vulgar de lengua, ahora cuando escucho una grosería me rechinan los oídos. Eso no es porque, sí, no, es el Espíritu Santo de Dios que empieza a generar esos cambios importantes, cambios de afecto. Y dice la palabra en 1 de Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mire, tiene que haber un cambio de afectos y tenemos que ahora amar a Dios. Seguramente antes rechazábamos a Dios, o antes pensábamos que amábamos a Dios y resulta que no. Decíamos con nuestra boca que amábamos a Dios, pero con nuestras acciones lo negábamos.
Con nuestra boca lo negábamos, con nuestro lenguaje, con nuestro pensamiento lo negábamos. Pero ahora decimos que amamos a Dios y espero que nuestras acciones estén encaminadas a mostrar que verdaderamente amamos a Dios. ¿Cómo? A través de la obediencia. Si me amas, obedece, guarda mis mandamientos. Lo que dice la palabra, ¿cierto? Entonces tiene que haber un cambio de mis afectos, dejar de amar al mundo, porque dice ahí la palabra, no améis al mundo. ¿Por qué? Porque son afectos contrarios. No puedo decir que amo al mundo y a la vez decir que amo a Dios, porque son afectos contrarios. Si digo que amo al mundo, no puedo amar a Dios. Y si digo que amo a Dios, no puedo amar al mundo. Lo dice ahí la palabra, ¿cierto? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago 4:4 también lo dice, ¿cierto? Dice que intentar amar a Dios y amar al mundo, él lo cataloga como ¿qué? Como adulterio. Dice, almas adúlteras no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No se puede manejar ambas cosas. No puedo tener un pie en un lado y un pie en el otro. Mis afectos le tienen que pertenecer solo a uno. Y el Señor lo dejó muy claro. Dijo, no puedo amar a dos señores. No puedo amar a dos señores. ¿Dónde están las casadas o las ennoviadas que les gustaría que su esposo o su novio tuviera dos mujeres? ¿Sí? No es posible, no es correcto. No se puede amar al mundo y a Dios. O amo al mundo o amo a Dios. Pero esto empieza a ocurrir de una manera natural, como en el parto. Como en el parto. Y entonces, ¿sabe qué pasa, mi hermano? Que cuando usted empieza a demostrar ese afecto por Dios, aquellos que supuestamente le amaban, ahora empiezan a verlo como un bicho raro. Y usted tiene que tomar una decisión. O sigo con Dios o sigo con el mundo. Es una decisión difícil, pero es una decisión importante. Ese cambio de afecto me hizo pensar. Dicen, yo no lo sé, las mujeres lo saben, las que han tenido sus bebés. Dicen que hay un instante en el parto que la mujer odia a todo el mundo, porque su dolor es tan fuerte que no quiere ver ni al marido, que fue el que le causó eso. Y también llega incluso a aborrecer por un instante a la criatura que le está causando ese dolor. Por un instante, tranquila, no me preocupe, no es permanente. Dice el apóstol Juan también, creo que en el capítulo 16 dice que, pero después la alegría de esa mujer es inmensa después de ese dolor. Y así ocurre, hay un cambio de afectos y tiene que pasar en nosotros, mi hermano. No podemos intentar amar a Dios y amar al mundo. Eso se llama adulterio espiritual. Mira lo que pasó ahí en Lucas capítulo 15, versículos 18 y 19. Dice, después de que entró en sí, volvió en sí, dice el joven, me levantaré e iré a mi padre. ¿Y qué le diré? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno, diga conmigo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿No le parece que hay un cambio de afectos? Ya no hay esa soberbia de llegar a donde el padre. No, pues usted me tiene que recibir porque yo soy su hijo, y si usted no me recibe, entonces yo lo demando, como hoy en día, ¿no? Lo demando si no me recibe. No. Dijo, yo sé que mi padre me ama y al menos como uno de sus jornaleros me va a recibir, porque él me ama. Y corrió, se fue donde su padre. Dijo, yo no soy digno. ¿Usted puede reconocer que no es digno de tanto amor? Que no es digno, que no es digna de que Dios le ame como le ama. No somos dignos. El digno es Él.
El digno de gloria y de honra es Él. Por eso, mi hermano, no importa la situación en la que nos encontremos, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo digno de suprema adoración y alabanza. Usted no sabe por las cosas que nosotros, mi familia y yo hemos tenido que pasar, pero nunca por la misericordia del Señor hemos dejado de adorarle, hemos dejado de amarle, hemos dejado de caminar con Él. Y no somos nosotros, no es por nosotros, es su amor que nos constriñe, dice la palabra. Nos lleva a amarle, 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 reconocer que Él es digno. ¿Sabe quién nos hizo a nosotros indignos? El mundo. El mundo, el pecado nos hizo indignos. Por eso es que yo les insisto tanto siempre que tengo la oportunidad de decirles, el pecado y el mundo son nuestros enemigos, no los podemos cuchichear, son nuestros enemigos, no los podemos consentir, no los podemos maquillar. Nos quieren destruir. Ese es su objetivo. El objetivo del pecado es destruirnos, acabar con nosotros. Nos hizo indignos, nos robó todo, nos separó del Padre, nos apartó del Padre y terminamos como comiendo basura. Ni siquiera podíamos comer la comida de los cerdos. No puedo amar al mundo, no puedo amar al pecado. Si he nacido de nuevo, tengo que amar a Dios. Amén. Amén, gloria al Señor. Pero en tercer lugar, el tercer cambio que tiene que haber en nosotros es un cambio de voluntad. Un cambio de voluntad. Obediencia antes que orgullo propio. Obediencia antes que orgullo propio. Juan capítulo 5 versículo 30 dice: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cuántos pueden decir eso? Pero vea que a veces el evangelio se ha tergiversado y entonces nos enseñan que nuestros sueños, nuestros planes, nuestros propósitos están por encima incluso de los de Dios. Y eso no puede ser así, porque los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces la voluntad de Dios, y lo leíamos en Romanos capítulo 12 versículo 2, ¿cierto? Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos quieren una voluntad buena, agradable y perfecta a sus vidas? Entonces no podemos hacer nuestra propia voluntad. Denle ese fuerte aplauso al Señor. A ver, pongámosle un poquito de sentido común a las cosas. Cuando hicimos nuestra propia voluntad, ¿eso a dónde nos llevó? Cuando el joven rico hizo su propia voluntad, ¿eso a dónde lo llevó? Entonces, ¿por qué querer seguir haciendo nuestra voluntad? ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido querer seguir, mantener mi voluntad cuando mi voluntad me ha llevado a lo más bajo? Cuando mis propios caminos me han llevado a un camino de muerte y de destrucción. ¿Tiene sentido continuar haciendo mi voluntad? ¿O tiene más sentido rendir mi voluntad a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Eso tiene más sentido, ¿cierto? ¿Quién sabe más, Dios o yo? ¿Quién tiene un propósito más grande, Él o yo? ¿Quién tiene un propósito más perfecto para mí, para mi familia, para las generaciones futuras? ¿Dios o yo? Yo tengo mis sueños, yo tengo mis planes, yo tengo mis metas, pero todo eso lo rindo a la voluntad de Dios para que se alineen en la voluntad. Y entonces entra esa crisis donde Dios puede decir: pues esto no. De pronto esto sí. Y empieza Dios a quitarnos cositas y a moldear por ahí y por allá, y empieza a generarse esa crisis.
La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Qué nos dice 1 Tesalonicenses 4:3? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. La santificación, mi hermano, mi hermana, si usted no lo sabe, la santificación es estar apartado para algo. Apartarme con un fin, para un propósito. Entonces, antes tenía un propósito distinto, pero ahora que camino con el Señor, mi propósito cambió. Él me santificó y me sacó de las tinieblas a su luz admirable, para que yo le sirva, para que yo sea un instrumento útil en sus manos. Para eso Él me santifica, me purifica, me aparta. Si esa palabra me aparta, ¿de dónde me aparta? De un mundo corrompido, de un mundo perverso. Gracias, Jesús, ya está aquí, gracias. Sí, Él nos quiere apartar para un propósito mucho mayor. Pero también dice que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. También lo dice ahí en Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Que seamos agradecidos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios permanentemente por todo? Dice la palabra que seamos agradecidos por todo. ¿Sabe cuál fue el pecado del hombre? Que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Mire lo importante de ser agradecidos. Seamos agradecidos con Dios por tanto amor, por tanta misericordia, porque nos entregó al Hijo, porque el Hijo murió en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Porque Él nos dio una nueva oportunidad para poder nacer de nuevo, para poder nacer del Espíritu. Es necesario conocer a Cristo, es necesario rendir nuestra vida a Cristo. ¿Qué hizo el pródigo? Versículo 20 de Lucas. Dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Le besó. Mire qué importante. Él cambió su voluntad, dijo: tengo que ir a mi padre, y se levantó y fue a donde su padre. ¿Requiere eso de una voluntad distinta? Claro. Porque a veces somos tan orgullosos que aunque estamos revolcándonos en la inmundicia, pues no me levanto de aquí, no voy a buscar de Dios y no voy a buscar a mi Padre. Qué terquedad a veces. Y nos va como nos va, y ahí seguimos y ahí seguimos. Pero este chico dijo: no, voy a ir donde mi Padre. Y entonces se levantó. Se acordó que su padre le estaba esperando. Entonces hay que dejar el orgullo. O sea, cambiar de voluntad requiere dejar nuestro orgullo atrás. Yo era bien orgulloso. ¿Cuántos eran orgullosos antes? Orgullosos, ¿cierto? Y ahora como todo es orgullo, ¿no? Ahora todo es orgullo aquí y orgullo allá. Pero no, el Señor no nos llama a ser orgullosos, nos llama a ser mansos y humildes de corazón. Hay que dejar el orgullo atrás. Hay que buscar la voluntad del Padre. Hay que retomar el rumbo de la vida. Así eso demande humillarse un poco ante Dios. Ser humilde y reconocer: Señor, ya no puedo más. Te necesito. Y seguro que vamos a vivir agradecidos. Y bueno, usted ya sabe todo lo que pasó, ¿cierto? Hubo fiesta. Lo recibieron y hubo fiesta. Pero quiero que veamos un caso en paralelo a este del joven rico. Y es el de 3 capítulos más adelante, ahí en Lucas 18. Que es el del joven rico. Otro joven. Pero este era rico. Este era rico. Y esto no fue una historia. Esto sí le pasó. Eso sí pasó en la vida real. Lo otro era una historia que el Señor, una parábola que el Señor Jesús contó. Pero este
era un joven que se encontró con el Señor Jesús. ¿Se imagina usted el privilegio de tener un encuentro cara a cara con el Señor Jesús? ¿Cuánto le gustaría eso? Amén. Un día va a pasar, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Un día le vamos a ver cara a cara. Yo deseo eso, yo espero eso. Pues este joven se encontró con el Señor Jesús. Y dice, desde el versículo 18 dice que le preguntó diciendo: Maestro bueno, así como Nicodemo también le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y entonces el Señor Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ay, orgullo, ¿cierto? Lo he hecho todo. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Versículo 23. Entonces él, ¿quién? El joven rico, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Se puso muy triste. ¿Sabe? Este no fue un caso de parto. Este no fue un caso de un nuevo nacimiento. Este es un caso de aborto. Tuvo la oportunidad de nacer de nuevo, pero terminó en aborto. Un aborto espiritual. Solamente llegó a pensarlo, solamente llegó a una crisis de pronto de mentalidad. Yo quiero la vida eterna, yo anhelo la vida eterna, yo pienso en la vida eterna. Pero ¿sabe qué? Sus afectos no estaban en la vida eterna. Sus afectos estaban en las riquezas. Su voluntad no había sido rendida tampoco. Su voluntad seguía siendo Él mismo. Un Dios a mi manera. Un Dios que me acepte solamente estos mandamientos que yo hago, esta ley que yo cumplo. Pero si me pide otra cosa, eso no. Eso se llama idolatría. Es crearse un Dios a la imagen de uno. Entonces hay un caso de aborto. Tuvo el deseo, pero le faltó algo. Y el Señor Jesús le dijo: algo te falta, una cosa te falta. Hoy pensemos en esta noche: ¿será que me falta algo? Y de pronto el Señor te está pidiendo en esta noche algo que te hace falta por entregar, por dar en esa crisis. Y tú dices: no, yo me quiero aferrar a eso, y no quieres cambiar en algo. Por las riquezas, mi hermano, por las riquezas. Me hizo pensar que en Eclesiastés 6:3 dice que si un hombre tiene 100 hijos, una exageración, ¿no? Una hipérbole. Sí, una hipérbole. Si un hombre tuviese 100 hijos y viviera 100 años, si no se ha saciado del bien, dice, un abortivo sería mejor que él. Podemos tenerlo todo, pero si no hemos saboreado lo que es caminar con el Señor, no hemos nacido de nuevo. Ha sido como un aborto. Así que nacer de nuevo tiene que producir en nosotros una crisis, tiene que producir en nosotros un cambio, tiene que producir en nosotros algo distinto, algo diferente. Bueno, dice ahí en Lucas que después trajeron el becerro gordo, lo mataron, comieron, hicieron fiesta, porque el hijo estaba como muerto, pero ahora vive. Mire cómo era eso. Y yo creo que para una madre es de ser muy especial saber: ahí está mi bebé, pero por más de que está ahí, yo lo quiero ver. Quiero un día poderlo tener en mis brazos, poderlo acariciar. Pero ese parto produce una crisis. Vea, algo que es crítico para un bebé
en el momento del parto, ¿sabe qué es? Cortar el cordón. ¡Chas! Y me puse a pensar, cortar el cordón umbilical. O sea, el bebé sale y lo primero que hace, las primeras cosas que hacen es que le dan una palmada para que ¿qué? Para que llore. Y le cortan el cordón umbilical. Y esa comodidad en la cual estaba se perdió. Y ahora empieza como un desespero. Y empieza a sentir que se va a morir. Que se va a morir. Porque empieza esa crisis en ese bebecito. Pero esa mamá no lo va a dejar morir. Olvídese. Esa mamita lo va a cuidar, lo va a proteger, lo va a recibir ahí en sus brazos. Y él va a estar ahí medio desesperado porque algo está pasando, algo distinto. Es una cosa diferente a la que vivió durante 9 meses. Mi hermano, así es la crisis cuando conocemos al Señor. Vienen cambios. A mí nunca me atracaron antes de conocer del Señor. Nunca. Y eso que yo trabajé en zonas peligrosas, en las noches y en las madrugadas, en un bar por allá en la Candelaria Centro. Y eso bajaba uno y veía indigentes por aquí y por allá. Y uno no bajaba en las mejores condiciones. Si trabajaba en un bar, usted se podrá imaginar cómo bajaba uno. Nunca me pasó nada. Y no es por ese engaño del diablo de que es que el diablo cuida a sus borrachitos. No. Pero un día conocí del Señor y en el siguiente mes me atracaron 2 veces. 2 veces me atracaron. Vienen crisis, vienen momentos de dificultad, vienen momentos de despojarse. El Señor empieza a despojar cosas, empieza a arrancar cositas. Y esto no, y esto tampoco, y por aquí no es. Pero Él no nos va a desamparar, Él no nos va a dejar. Él está probando, nos dice la palabra, como el oro. Yo sé que de pronto usted puede estar sintiendo que está difícil la cosa, está complicado, pero tranquilo, mi hermano, permanezca, manténgase firme, porque hay un Padre celestial que lo tiene ahí en sus brazos y que lo ha recibido y que no lo va a dejar y no lo va a abandonar. Amén. La pregunta es: ¿dependemos totalmente del Padre? ¿Dependemos totalmente del Padre? Piénselo bien. Hemos muerto a la carne. Es decir, hemos dejado de depender de nosotros. Mire que el apóstol Pablo habla de eso en Romanos capítulo 8, ¿cierto? Dice que ya no vivimos en la carne, sino que ahora vivimos en el Espíritu. Porque si vivimos en la carne, vivimos de acuerdo con nuestras propias voluntades, nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, nuestros propios afectos, nuestros propios pensamientos. Pero cuando hemos nacido del Espíritu, cuando hemos nacido de nuevo, ya no dependemos de nosotros. Ya no vivo yo. Ahora, ¿quién vive? Cristo en mí, por su Espíritu Santo. Entonces ahora en mí está la mente de Cristo, los pensamientos son los de Cristo. Y entonces ahora en mí está el amor de Cristo por el Espíritu Santo que ha sido derramado en mi corazón. Ahora amo a Dios, ahora amo a mis enemigos. Amén. Y ahora ya no busco hacer mi voluntad, ahora busco hacer la voluntad de Dios. Ya para terminar, una de las cosas que más tristes, en las que de pronto le puede pasar a un creyente, a mí me pasó por lo menos, no sé usted, es sentir el rechazo de los seres queridos cuando uno empieza a caminar con el Señor, en esa crisis, en ese parto, en ese nuevo nacimiento. ¡Ay! Se volvió loco. Ahora ya se volvió evangélico.
aleluya. ¿Y quién se lo está diciendo? Por allá su mamá, su papá, el esposo. Volvió loca. Permanezca. Yo sé que eso es duro, pero manténgase firme. Y si de pronto a veces somos un poquito intolerantes, aprendamos a entender que la persona está pasando por procesos, que está pasando por una crisis, y apoyémosle, animémosle, démosle fuerzas a nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro familiar, nuestro ser querido. Démosle ánimo. Todas las cosas son temporales, y yo sé que a veces los problemas cotidianos afectan harto, porque nuestras oraciones, normalmente el 80% de nuestras oraciones tienen que ver con eso, con la cotidianidad, ¿cierto? Pagar los recibos, pagar el arriendo, tener para la gasolina, que tengamos trabajo, que estemos sanos. Claro, porque somos dependientes de Dios, y qué bueno que nosotros lo hagamos, pero oremos también por lo espiritual, por esos cambios internos necesarios en nosotros, porque esas crisis se den en nosotros. No se preocupe por esas crisis. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Dios no nos va a abandonar, no nos va a dejar. Esas crisis son buenas, esos cambios van a ser buenos, y cuando usted mire atrás va a decir: wow, en serio, lo logré. Vamos a ser como los amigos de Daniel. Vamos a pasar por el fuego, pero no vamos a estar ahí solos en ese horno. Ahí va a estar un cuarto. ¿Y quién era? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo va a estar ahí en el horno de fuego, y cuando salgamos vamos a darnos cuenta que no se nos chamuscó, bueno, no se le chamuscó ni un solo cabello, sino solo las ataduras. Solo eso se va a quemar, y vamos a salir de ahí purificados, santificados, creciendo, avanzando en Cristo. Amén. Póngase de pie, mi hermano, mi hermana, y vamos a pedirle al Señor en esta noche que sigan dándose esos cambios. ¿Sí? ¿Dolorosos los cambios? Mire que a mis hijas, y a mí me pasó mucho cuando niño, a veces le duelen los huesos, le duelen las piernas, y son esas noches horribles en las que uno llora mucho, porque le duele, y no se puede hacer nada. De pronto darle acetaminofén o algo así, pero no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque está creciendo, y entonces el hueso se está estirando y duele. Los huesos duelen por eso, y a veces duele, pero estamos creciendo, hermano. Estamos creciendo. Así que no desmaye, aguante. Antes pídale al Señor: Señor, yo quiero cambiar más. Yo quiero seguir avanzando, porque lo que se queda pequeñito, algo está mal, algo está mal. ¿Ya ha pasado por un parto de esos, mi hermano? ¿Sí se identifica con un parto de esos? Yo me identifico mucho con un parto de esos, parto espiritual. Yo digo: Señor, gracias porque me pasaste por ese parto. No era volver al vientre de mi madre, era nacer del Espíritu, y es igual de crítico o más, pero es necesario. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Dios,